Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Amén, amén. Bien, el domingo pasado vimos comenzamos un tema y vimos la escritura de Lázaro, cuando Lázaro fue resucitado. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado? Levante la mano porque con cubreboca no sé quién dice amén y quién. Bien poquitos estuvieron el domingo pasado. Ok. Bien, entonces en Lucas 4:18 el Señor Jesús dijo algo. Habló de una profecía y él terminó, era la primera vez que él leía las escrituras en una sinagoga. Y el Señor Jesús en Lucas 4:18 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, inmediatamente después de leer esto, él cerró los rollos de las escrituras y dijo: esta profecía, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Él les dijo que esta profecía que acababa de leer estaba hablando de él. Y se desató una murmuración. La gente empezó a decir: pues ¿cómo, verdad? Si este es Jesús, el hijo de José, el carpintero, el que nos hizo la mesa, las sillas, es hijo de María, sus hermanas viven entre nosotros. Y la gente empezó a murmurar en contra de Jesús, porque para la mente natural es muy difícil comprender lo espiritual. Es como cuando alguien dice: antes yo era un adicto, pero ya no lo soy. Y dice la gente: nah, pues ¿cómo no vas a ser? ¿Cómo? Pues si toda la vida ahí andabas rodando en la calle, alcohólico, adicto, haciendo esto, haciendo lo otro. Sí, pero ya no soy. Cristo cambió mi vida. ¿Y qué dice la gente? No, no es cierto, es puro choro. Te hicieron un coco wash, te dicen, ¿verdad? Te lavaron el coco, ¿verdad? No, dile, no nomás el coco, me lavaron el corazón, me lavaron el alma. ¿O no dice la escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad? No nada más es un coco wash, ¿sí? El alma, el espíritu, el cuerpo es cubierto por la sangre de Jesús. Entonces, vimos el domingo pasado, pues, que Dios quiere desatarnos. Y vamos a leer otra vez aquella pequeña historia de Lázaro, en que está en San Juan 11:39, en la Biblia de las Américas. Juan 11:39, Jesús dijo: quiten la piedra. Y Marta, hermana de Lázaro, el que había muerto, le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Ya hiede. Acá en Sonora es ya apesta, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué dice? Salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Y qué dijo Jesús? Desátenlo y déjenlo ir. Este hombre, desátenlo y déjenlo ir. Bueno, está hablando de Lázaro. Todo tiene una razón, todo tiene un significado. Vimos que Jesús esperó hasta el 4.º día, porque los judíos tienen una tradición de que cuando alguien muere, el espíritu de esa persona dura 3 días rondando cerca del cuerpo, según los judíos. Bueno, si Jesús hubiera resucitado a Lázaro en el primer día o en el segundo, hubieran dicho los judíos: no estaba muerto, andaba de parranda. No, esa es una canción, ¿verdad? No estaba muerto Lázaro, ahí andaba su espíritu y regresó al cuerpo. Por eso Jesús esperó hasta el 4.º día para levantarlo, para que no le quedara duda a los judíos de que fue Dios el que lo levantó. Amén, amén. Entonces, todo esto tiene una simbología. Primero, Jesús lo sacó de la cueva, del sepulcro donde se encontraba, así como nosotros estábamos sepultados espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia que estábamos muertos. En Efesios 2:5 dice: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios.
Cuando Jesús le dijo a un joven, deja que los muertos entierren a sus muertos, se estaba refiriendo a dos tipos de muerte. Había fallecido el papá de ese joven, muerte física, biológica, y cuando le dijo que los muertos entierren a sus muertos, se refería a los muertos espirituales. Gente que vive biológicamente, piensa, habla, siente sueño, siente cansancio, siente hambre, siente sed, funciona biológicamente, pero su espíritu está muerto por causa del pecado. A eso se refería Jesús cuando dijo que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, así estábamos nosotros, pero dice aquí en Efesios 2 del 5 al 6, palabra de Dios para todos, dice, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero luego dice, pero Él nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. ¿Cómo? Al unirnos con Jesucristo. Entonces, Él, Dios, nos levantó de la muerte junto con Cristo y dice al final del verso 6, y nos sentó junto a Él, ¿dónde? En el cielo. Wow. ¿Qué significa eso? Porque si usted voltea, estamos sentados aquí todos. Pero acá dice que ya nos sentó con Él en los cielos. ¿Qué significa eso? Que nosotros seguimos en este plano terrenal, seguimos viviendo, somos seres espirituales viviendo una experiencia material, estamos aquí presentes, pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Espiritualmente ya estamos sentados para reinar juntamente con Él. Entonces, en otras palabras, hay muchas personas que ya han resucitado, pero así como Lázaro, aún hay muchas ataduras que necesitan ser rotas. Hay muchas vendas que necesitan ser rotas. Esto lo vimos el domingo pasado. Ya Dios nos sacó de la tumba, de la cueva, ahora Él quiere desatarnos. Amén. Dígale al que tiene a un lado, Dios quiere desatarme de las vendas que hieden, que apestan. Sí, el pecado apesta. El pecado apesta. Entonces, Lázaro estaba cubierto de vendas, le cubrían el cuerpo, tenía un sudario en su cara, ojos, oídos, que hablan de ataduras mentales. Lo explicaba el domingo pasado. Entonces, ahora, nuestro espíritu, dice aquí, lo leímos, ha pasado de muerte a vida. Esto significa que el espíritu de un cristiano, de un hijo de Dios, ¿hay hijos de Dios aquí? Amén, ahora sí desayunaron. Bueno, tu espíritu, desde que tú dejaste entrar a Jesús a tu vida, tu espíritu ya no tiene problemas. Ya pasó de muerte a vida. Tu espíritu ya no tiene ningún problema para buscar de Dios. Tu espíritu es el que te levanta el domingo temprano porque tienes que ir a la iglesia. Tu espíritu es el que te hace levantarte a orar o a orar antes de acostarte, después de levantar. El espíritu tuyo, por causa del Espíritu de Dios, ya resucitó, ya tiene vida, ya no tiene ningún problema en buscar de Dios. Quien aún tiene problemas, vendas, ataduras, son mi alma y mi cuerpo. My soul and my body. ¿Dije bien? ¿O es el maestro de inglés? ¿Sí? Mi alma y mi cuerpo siguen teniendo problemas. Mi espíritu ya resucitó, pero aún hay un sudario tal vez en mis ojos, en mi cara, que no me permiten ver bien, hablar bien, oír bien, pensar bien. Hay ataduras, vendas en mis manos, hay vendas en mis pies que necesitamos, en las cuales necesitamos ser desatados. ¿Qué hay en mi alma? Mente, emociones, voluntad. ¿Qué hay en mi cuerpo? Ataduras físicas, tal vez una adicción a algo que me hace daño. ¿Qué hay en mi cuerpo? Enfermedades, tal vez crónicas, tal vez hereditarias, enfermedades físicas hereditarias como el cáncer, la diabetes. Me impresionó mucho un artículo que leí de la farándula, de la artisteada. No sé si conozcan una artista, Angeline Juliet o algo así.
Angelina Julieta es en español, pues nomás que se van para allá y ya. Sí, ya se cambia el nombre. Es como Britney Spears, es Brenda Esparza, o sea, ¿no? Sí, todo tiene su razón. Entonces, esta mujer, Angelina Jolie, se extirpó los dos pechos. No tenía cáncer, pero su abuela había tenido cáncer de pecho, su madre había tenido cáncer de pecho, y ella dijo, antes de que me dé cáncer de pecho, me quito los pechos. Y entonces se puso dos de refacción. No son reales. Por temor a una herencia, a una enfermedad, a una herencia de una enfermedad. Entonces son ataduras. Son ataduras. Tú vas al médico, cuando van a chequeo médico y te dice, ¿en tu familia hay diabéticos? No, pues mi papá. No, pues mi abuela. Entonces tú también vas a ser diabético. Te reprendo en el nombre de Jesús. Hay dos aguas. Usted dice, está bien lo que usted diga, doc. O te reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo toda maldición, toda atadura generacional de enfermedades crónicas, degenerativas. Amén. Te reprenda la diabetes, pero también reprenda la Coca-Cola. Se acabaron los amenes. Antes era la ultra menos 3 grados, te la ponían ahí y te ponías a temblar. Pero como ahora eres cristiano, ya no bebes alcohol, te ponen una colorada Coca-Cola menos 3 grados, también repréndala. Bájele de rayitas, dicen acá. Entonces, el espíritu, tu espíritu, por causa de Cristo ya tiene vida. Te dice, levántate, ya son las 10 de la madrugada, a las 11 es la iglesia. Pero el espíritu te está hablando desde las 6 de la mañana, pero la carne te dice, espérate otro ratito. La carne, el cuerpo, el alma mañoso te dice, es el único día que te puedes levantar tarde. Ay, no seas religioso, duerme otro ratito. Y luego te das otra vuelta así te tiene atrapado, Sabanás. El espíritu está que brinca para ir a la iglesia, pero la carne, el alma mañosa, floja, te está diciendo, no, espérate. No creo que el pastor se enoje porque llegues a medio sermón. Pasa nada. Se acabaron los amenes. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué dijo Jesús? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién sacó a Lázaro de la tumba? La verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién sacó a Lázaro de la tumba? La verdad. ¿Quién ordenó que desataran a Lázaro? La verdad. ¿Quieres ser desatado de tus ataduras? Necesitas la verdad de Dios. Necesitas tener comunión con la verdad de Dios. Vimos el ejemplo de la asna de Balaam, ¿se acuerdan? Sí, que era más burro el que iba arriba que el burro de abajo. Sí, o sea, era más espiritual la burrita. Le dijo, oye, ¿por qué me azotas todo el tiempo? Desde que era joven yo te llevo y te traigo, y luego me estás azotando. Y luego el otro burro de arriba se pone a platicar con ella. Y la burrita le dice, ¿qué no ves el ángel que está enfrente? Ponte a orar, Balaam, hay un ángel enfrente. Y vimos que esta historia representa ataduras, vendas de tal vez hijos que están siendo abusados por la autoridad de padres autoritarios, empleados que están siendo abusados por el autoritarismo de patrones, incluso ovejas que están siendo pisoteadas por el autoritarismo de un pastor, de un sacerdote. Hay tantas cosas, porque la asna representa servicio. ¿Qué representa el asno o la asna? Servicio. ¿En qué entró Jesús a Jerusalén? ¿En un Cadillac? ¿En un 300? ¿En un Mustang? Bueno, parecido al Mustang, era un burrito. Ese no era Sustan, era Sustan, no era Mustang. Y entró montado en un burrito. ¿Qué representa el burrito? Representa servicio. El servicio a Cristo, el servicio a Dios.
Y a veces, bueno, a Dios no solamente se le sirve en la iglesia. Tú le sirves a Dios cuando sirves en tu matrimonio. Tú le sirves a Dios cuando le sirves a tus padres. Si eres padre, le sirves a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Le sirves a Dios cuando honras a tus patrones, cuando honras a tus gobiernos, le estás sirviendo a Dios. Amén. Entonces la burrita de Balaam habla de gente cargada de trabajo excesivo, sufrimiento, golpes emocionales, personas que están sirviendo, pero que están abusando de ese servicio. No ellos, sino la autoridad que está sobre ellos. Vimos el asna montés que representan. ¿Qué representa el asna montés? ¿Te acuerdas? ¿Qué representa? Las pasiones desordenadas. El asna montés representa los excesos. El hombre tiene una tendencia por causa del pecado a los excesos. En otras palabras, no sabemos de poquito. Te sirven 2 tortillas de harina y pides otras 4. Me dolió esa, Señor, pero tenía que decirlo. Los excesos. El ser humano tiene una tendencia a ser excesivo en lo que le causa placer. ¿Por qué? Porque el alma humana es un abismo inllenable. Jamás está satisfecho. Siempre queremos más, ver más, oír más, hablar más. Queremos más de todo. Ahí es donde vienen las adicciones a las drogas, al alcohol y a tantas otras cosas que perjudican la salud mental, emocional, física. El asna montés representa ataduras en el área de la sexualidad, por ejemplo, ataduras en el área de los apegos materiales. ¿Sabía usted que hay gente que es esclava de su trabajo? El trabajo es bueno, todos trabajamos, pero primero es Dios. Todo lo que ocupe un lugar más importante que Dios en nuestra vida se está volviendo un afán. Entonces hay gente que dice Eclesiastés que Salomón vio un mal debajo de este sol. Gente que se afana toda la vida en trabajar y acumular riquezas, pero no tiene la facultad de disfrutarlas. Todo aquello para lo que trabajó, lo disfrutan los extraños. Wow, qué impresionante. Entonces, el Señor viene a desatar, a quebrantar, a soltar toda ligadura, toda pasión desordenada, todo vicio. Viene a quitar cargas, viene a decirnos que es mejor confiar en Él que confiar en las cosas materiales. Amén, amén. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Se equivocó Freud cuando dijo que la raíz de todos los males del ser humano era la sexualidad. Se equivocó Freud. Pobrecito. Hay que orar por él. Todas las terapias de psicoanálisis hoy en día giran en torno a la sexualidad de la persona, y no es correcto eso. La Biblia dice, Dios dice que el hombre está demasiado conflictuado por el apego excesivo a las cosas materiales. Sí. Bien, vimos también el ejemplo de la mujer encorvada. Ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Una mujer que tenía 18 años, enferma, encorvada. Lucas 13:15 en adelante. Entonces el Señor le respondió y dijo, muy amablemente, obvio: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey, su asno del pesebre el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía de ser liberada de esta ligadura en día de reposo? Y al decir él esto, dice, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Te lo voy a explicar en 3 brincos. Era sábado. Sí, porque está largo el versículo. Era sábado. Y ahí en el templo una mujer enferma que estaba jorobada, encorvada, dice ahí, tenía 18 años, se acerca a Jesús
Jesús ora por ella y de repente se enderezó la mujer. Se enderezó. Y los religiosos fariseos le dijeron: ¡Ey! Eso no se debe de hacer el día sábado. No se debe hacer nada en sábado. Ni se debe comer cochi, ni camarón. Qué triste historia, ¿verdad? Qué seres humanos tan dignos de lástima. Ni comen cochi, ni comen camarón. No trabajan los sábados. Y entonces le dijeron: hey, no se debe hacer eso en sábado. Y Jesús, que es la sabiduría viviente, le dijo: a ver, ustedes crían ganado. Tienen ovejas, tienen cabras, tienen burros. ¿No les dan de comer el día sábado? ¿No los desatan y los llevan a comer? O si se les pierde un borrego el sábado, ¿no van y lo buscan? Y se quedaron callados porque les estaba dando en el espolón, en el callo. Se quedaron callados y les dijo: ustedes hacen eso, no vale más la vida de esta mujer, hija de Dios, descendiente de Abraham, no vale más la vida de ella que la de un buey, de un burro, de un borrego. Y luego con mucho respeto les dijo: hipócritas. Para que vean que el Señor no andaba con rodeos. Cuando hay que hablar, hay que hablar. ¿Conoces gente que casi no habla, pero cuando habla raja? Sí. Yo conocí una hermana que le decían lengua que raja, así le decían. Ay, bendita, casi no hablaba, pero cuando hablaba, volaban cabezas. Entonces el Señor Jesús le dijo: hipócritas, no desata cada uno de ustedes su buey, su asno del pesebre el día de reposo y lo llevan a beber. Entonces esta mujer, hija de Abraham, y al decir que era hija de Abraham, significa que era heredera de la promesa de sanidad y de libertad que él había dejado por escrito. Usted y yo somos descendientes de Abraham, no naturales. Los naturales son los judíos, pero usted no nació en Israel. ¿O alguien aquí nació en Israel? ¿Habrá aquí algún judío encubierto? Es que me encandila el foco, no los alcanzo a ver. Parecemos judíos, pero no somos. No nacimos allá, pero por la fe en Cristo somos coherederos. Somos hijos adoptivos, pues, para que me entienda o para yo explicarme, somos hijos adoptivos. Y Dios dice que tanto el adoptado como el original tenemos derecho a una herencia. ¿Sabía usted eso? Entonces esta mujer, hija de Abraham, hija de la promesa, 18 años enferma, y dice aquí que era una enfermedad física, pero causada por algo espiritual. Hay enfermedades naturales por causa de malos hábitos, tal vez alimenticios, malos hábitos en cuanto a ejercicio, pero también hay enfermedades físicas causadas espiritualmente por algo. Y dice aquí que un espíritu de enfermedad enviado por Satanás la mantenía encorvada, no podía enderezarse. Imagínese, 18 años jorobada, sin poder alzar la mirada. Terrible. Es algo terrible. La palabra encorvar en su original griego es la misma raíz para vencida o vencido. Estar encorvado o encorvada es estar totalmente vencido. Y el diablo tiene muchos cristianos encorvados. Los tiene vencidos en alguna área. No dejamos de ir a la iglesia, no dejamos de congregarnos, pero hay áreas donde el diablo nos tiene encorvados, nos tiene vencidos, porque puede más que nosotros. Sí, puede más que nosotros, pero el problema es que nosotros tenemos el poder de Cristo y no lo estamos usando. Tenemos las promesas y no las estamos creyendo o no las estamos valorando. ¿O no dice la palabra que mayor es el que está conmigo que el que viene en contra? ¿Usted puede creer eso?
¿O no dice la Escritura, si Dios conmigo, quién contra mí? ¿O no dice la Escritura que tengo el escudo de la fe donde rebotan los dardos de fuego del enemigo? ¿No dice eso la Biblia? ¿Qué pasaba entonces con esta mujer que era hija de Dios? Estaba atada con los engaños del diablo, estaba totalmente vencida en algún área de su vida. Tal vez se le habían olvidado las promesas, o no las conocía, o no las creía. Pero se paró frente a Jesús. Tantos años con su vista hacia abajo, viendo la tierra sin poder levantar los ojos al cielo para pedir ayuda. Pero cuando un cristiano está atado a tal grado que no puede pedir ayuda, ya ni siquiera habla, ya ni siquiera ora, ya no alaba, ya no adora, está encorvado, está vencido y no puede voltear al cielo, ¿qué crees? El cielo se acerca a él. Jesús se acercó a ella. Jesús, el cielo, se acercó a ella para desatarla, para quebrantar, para deshacer, para soltar, para liberar toda venda, toda atadura física o espiritual sobre la vida de esta mujer. Yo creo que hoy Jesús va a desatar toda venda de enfermedad. ¿O no dice Isaías 53 que por sus heridas fuimos nosotros curados? ¿No dice eso la palabra? Por sus heridas fuimos nosotros curados. Usted necesita creer. Hay tantas vendas, hay tantas ataduras de enfermedad, de pobreza, de miseria. Y cuando hablo de pobreza, no solo me refiero a lo material. Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero, pero no lo disfruta. Hay gente que no le falta nada en la vida, pero no disfruta de lo que tiene. No puede viajar porque está enfermo, no puede comer cualquier cosa, no duerme bien, no descansa bien, no es feliz. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. La vida del hombre depende de qué tanto de Cristo hay en tu corazón. Hay gente que es más feliz con 100 pesos en la bolsa que la que pueda tener 10 millones en el banco. No son las cosas materiales. Hay tantas ataduras alrededor de un cristiano que el diablo ha puesto y la gente no se puede enderezar, sale de una y cae en otra, está en un círculo de esclavitud, de destrucción. Pero el Señor Jesús vino y tocó a esta mujer, vino y desató a esta mujer. Le dijo, esta mujer vale más que cualquier burro que puedan desatar, que cualquier caballo, cualquier borrega, cualquier cabra que puedan desatar. Esta mujer vale más. Es mejor desatarla a ella que desatar cualquier otro animal. Vino y la tocó y desató, deshizo todo lo que estaba atado. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. ¿Sabías que el diablo también es papá? Sí, es un imitador. Si tú te acuerdas, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ojo, no dice que es un león rugiente, dice como un león rugiente. Es un imitador, es lo mismo pero más barato y más dañino. El diablo siempre trata de imitar lo que Dios hace, pero en sentido contrario. Y el diablo sabe que el mejor padre que existe es Dios. Y entonces el diablo también quiere hijitos. Así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? No volteé a ver a nadie. Nuestro Dios, Jesucristo, es un padre de verdad. Satanás, padre de mentira. Por eso, si alguien quiere ser desatado, si alguien quiere ser liberado,
de toda venda de engaño, de mentira, porque el diablo es padre de mentira y todas sus ataduras son de engaño. Y si alguien necesita ser liberado, necesita conocer, recibir, creer, amar y vivir en la verdad de Dios. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos años tienes enfermo? Dale fuerte el aplauso. ¿Cuántos años tienes enfermo? Es una mentira del diablo. ¿Cuántos años tienes batallando con tus finanzas? Es una mentira del diablo. ¿Cuántos años tienes atado, vencido en algún área de tu vida? Bueno, es una mentira del diablo. Es tan astuto. ¿Cómo el diablo lastimó a Eva? Con engaños, con mentiras. Y muchos cristianos le creen más al diablo que a Dios. Ay, yo no, pastor. Yo no, pastor, yo no. Sí, le creemos más al diablo. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Supongamos que alguien te hizo enojar. ¿Sí? Supongamos que alguien te hizo enojar. Y Dios te dice, ámalo, perdónalo. Y el diablo te dice, regrésasela, no te dejes. Grítale, recuérdale, él también cometió este error, recuérdaselo. Ah, y tú también, mira la otra vez esto y esto. ¿Se dan cuenta que le hacemos más caso al diablo que a Dios? Digo, en otra iglesia. Sí, por allá por ya me reclamaron de Nueva Delhi. ¿Ahora dónde digo? De Malasia. No, ahí sí hay internet, compadre. Saludos a Malasia. Híjole, no, y si no, capaz que manda un misil el chinito. No. En ninguna parte hay cristianos así. Entonces, estás muy molesto por algo y Dios te dice, sé paciente, sé tolerante, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarte. Y el diablo te dice, no, grítale, dile. Que no se te pase el coraje porque después no le vas a decir nada. Dile de una vez. Y ¡fum! ¿Cuántos dicen amén? Tócanos, Señor. ¿Quieres ser liberado? ¿Quieres ser desatado? Ame la verdad de Dios. Ame a Jesús. Reciba a Jesús. Crea en Jesús. Viva en Jesús. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia. Si alguien está unido a Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con esta mujer encorvada? Se unió otra vez a Dios a través de Cristo. ¿Por qué estaba atada por los engaños del diablo? Porque se había desconectado de la verdad de Dios. Cuando usted deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de escuchar la palabra de Dios, deja de adorar a Dios, usted se está encorvando, le está cediendo lugar al diablo. El diablo ya no puede contra un hijo de Dios por causa de Cristo. No puede. Ya no puede engañarlo, ya no puede lastimarlo más que lo que usted le esté cediendo. No existe tal cosa que un cristiano diga, el diablo me engañó otra vez y caí en pecado. Ni maíz paloma. No, el diablo ya no nos engaña. Y si llega a lastimarme es porque yo le di lugar. Es porque yo me encorvé, es porque yo me desconecté de la verdad. Tomé una mala decisión. Si el diablo es como los perros, ¿cuál es el trabajo de un perro? Ladrar, defender el territorio y morder al que se deje. Ese es el trabajo de un perro. El trabajo del diablo es traer tentaciones, ponerte pruebas, incitarte a rebelarte contra Dios, pero va a lograr hacer aquello a lo que usted y yo le permitamos hacer. ¿Estamos aquí? Por eso qué importante es vivir en la verdad. Qué importante es practicar la verdad. Porque cuando usted practica la verdad, como dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada de él en mí. ¿Por qué? Porque estoy practicando la verdad, porque estoy viviendo en la verdad, aunque el mundo me rechace. Sí.
Porque el mundo en tinieblas lucha, hace guerra contra la verdad. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Si solamente sanaba enfermos, liberaba endemoniados, solamente él vino a traer libertad a los cautivos. ¿Por qué lo crucificaron? Porque la verdad incomoda a la mentira. Porque la luz incomoda a las tinieblas. ¿Se sufre vivir en la verdad? Sí, pero es un sufrimiento que tiene galardón. ¿O prefiere vivir en la mentira feliz, pero en la mentira, siguiendo el rollo, siguiendo la corriente de este mundo? Dice Romanos 12, no se conformen a este mundo, no sigan la corriente de este mundo. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Hay corrientes en el mundo, corrientes de engaño, corrientes de mentira. Hay un bombardeo terrible hacia la juventud, hacia los niños y un que otro adulto también que se deja llevar. Hay tantas mentiras rondando, tratando de el diablo formar ataduras, lazos, vendas. Ya hemos resucitado, pero el diablo quiere seguir teniéndonos vendados, atados, con un sudario en la cara, que no veamos más allá. ¿Cuántos necesitan ser libres? Yo necesito libertad en muchas áreas. Necesito amar la verdad de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Número 4, ¿de qué más necesitamos ser desatados? Marcos 7, 31 y 34. Vamos a seguir. Después Jesús regresó a la región de Tiro y pasando por Sidón, en la pantalla nada más va a aparecer el 35, pero te voy a leer los dos anteriores. Después de que Jesús regresó de la región de Tiro y pasado por Sidón, llegó al lago de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Allí le llevaron a Jesús a un hombre que era sordo y casi no podía hablar. Le rogaron que lo tocara para sanarlo. Jesús se alejó con el hombre para apartarse de la multitud. Le metió los dedos en los oídos, escupió y con saliva le tocó la lengua. Después Jesús miró hacia el cielo, respiró profundo y dijo, Efatá, que significa ábrete. Mira, lo leí, pero ¿lo podrás poner, hijo? Es Marcos 7, 31 al 34. Considero importante que lo lean. En la PDT. Entonces dice que el hombre era sordo y no hablaba bien. O sea, no era mudo, pero no hablaba bien, porque cuando hay un problema auditivo, hay un problema para hablar. Entonces dice que lo apartó de la multitud, le metió los dedos en las orejas, escupió en el suelo, o no sé dónde escupió, pero dice, y con su saliva Jesús le tocó la lengua. ¿Ya te diste cuenta por qué se apartó de la multitud? ¿Ya te diste cuenta por qué se apartó de la multitud? Porque no iba a faltar quien lo estuviera grabando. Ay, qué asco, le puso saliva. Y luego hay coronavirus. Qué asco, Jesús le puso saliva en la lengua al otro. Y luego le atascó los dedos en los oídos. Imagínate. Bueno, hay cosas que solamente Dios sabe cómo las va a hacer. Y la gente no la vamos a entender. Por eso mejor se apartó. Si no, ya lo hubieran subido a Instagram o al Face. Y dice, le metió los dedos en los oídos, escupió con saliva, le tocó la lengua. ¿Estamos leyendo? Después Jesús miró hacia ¿dónde? Hacia el cielo. Respiró profundo y dijo, Efatá, que significa ábrete. 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Qué se desató? ¿Sí está ahí? Ahí está. Se desató la ligadura de su lengua. Tan, 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 tan. Aunque algunos tenemos la lengua muy desatada. Nos desamarraron de más. Sí.
¿Qué hizo Jesús con este hombre? Desató la ligadura de su lengua. Aquí hay sabiduría. Este hombre era tartamudo, no era mudo, era tartamudo, era sordo y por esa causa no hablaba bien. Pero después hablaba bien. Le daba gloria a Dios. Alabó la grandeza de Jesús. Dios necesita desatar nuestra lengua. Y a otros ocupa amarrarlos. Esa no viene en la Biblia. Esa viene en la primera carta de Gustavo a la iglesia de Navajo. Unos ocupamos ser desatados y otros amarrados. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Te está costando mucho trabajo orar? ¿Te cuesta trabajo venir a las reuniones de oración? ¿Te cuesta trabajo orar en tu casa? ¿Haces oraciones largas de 3 minutos? ¿Y crees que ya es suficiente? ¿O de plano a veces te quieres poner a orar y no sale ninguna palabra de tu boca? ¿Te cuesta trabajo cantarle a Dios? No nada más en el templo, cuando vas manejando, cuando estás en la casa, cuando estás en el trabajo, si el patrón te lo permite. ¿Te cuesta trabajo adorar y alabar a Dios? Con tu voz. Es que yo oro en la mente, pastor. No. Es que yo le alabo a Dios en mi mente. No. No abuses de eso. ¿Te cuesta trabajo hablarle de la palabra de Dios a otra persona? Si te está costando trabajo alguna de estas cosas, hay una atadura en tu lengua. El diablo está queriendo dejarte mudo. Hay ataduras de engaño en tu lengua. Hay algo que está provocando que te cueste mucho trabajo orar, adorar, cantarle al Señor, hablar su palabra. Hay muchas razones por las que la lengua puede estar atada, pero una de las principales, dice la Biblia, es cuando hay pecados ocultos que no hemos confesado a Dios. Tan. Cierre los ojos y le háblame, Señor. Y esos pecados ocultos te están impidiendo que ores. Te cuesta mucho trabajo orar, te cuesta mucho trabajo alabar, hablar la palabra, hacer proclamaciones de júbilo. Hay una historia en el libro de Josué, luego la vamos a ver completa. Está en el capítulo 7. Fueron a la guerra Josué y el pueblo, y Dios le dijo que destruyeran Jericó y que no tomaran ningún botín de Jericó para ellos. Pero un soldado del ejército, el soldado se llamaba Acán. ¿Cómo se llama el soldado? Por si alguien va a tener un bebé y no encuentra un nombre. Acán, Brian. O Brian Acán. ¿Sabes qué significa Acán? Emproblemado. Bueno, este hombre era de la tribu de Judá. Judá significa alabanza a Dios. Este hombre, Acán, emproblemado, en lugar de darle alabanza a Dios, porque era de Judá, tomó objetos de Jericó que Dios le ordenó que no tomaran porque estaban maldecidos, estaban destinados para ser destruidos. Todos los objetos de Jericó. Pero este hombre Acán capó la coche. Al cabo que Dios está muy ocupado y no se va a dar cuenta. Y desobedeció a Dios y se llevó a su casa, a su tienda de campaña, esos objetos. Bueno, ahora sí, en Josué 7, del 19 al 20, en la Reina Valera. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío,
Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Órale. Esta acción de este soldado, Acán, que tenía un pecado oculto, provocó el fracaso en la batalla contra un enemigo más pequeño que ellos. Y cuando se reunieron para averiguar por culpa de quién habían sido derrotados, encontraron que había en el pueblo un anatema. Anatema significa maldito. Por causa de hacer algo que Dios no le pidió, y llegaron hasta Acán y su familia. Josué era el líder del pueblo y le dijo que le diera alabanza y gloria al Señor, Dios de Israel, y que le declarara, que le confesara lo que había hecho. Pero por causa de su pecado oculto, Acán no había podido darle alabanza a Dios. Porque sabía de su pecado, su conciencia estaba sucia, estaba contaminada, y esa es una atadura para tu lengua, porque cuando empiezas a adorar o a alabar, viene el diablo y te dice, jaja, muy cristiano. Acuérdate lo que hiciste anoche. Acuérdate lo que hiciste la semana pasada. Ajá, ahora sí vienes a adorar al Señor. Hipócrita, te dice el diablo. Y el diablo te empieza a hablar y entonces te pone una venda en la boca. Hay una ligadura en la lengua por un pecado no confesado que impide que un cristiano adore, alabe a Dios. Impide que un cristiano ore con libertad al Señor. Impide que un cristiano le hable del evangelio a otra persona. Es que se pueden molestar si les hablo de Dios. La gente no tiene problema en molestar a un cristiano. Hablando delante de un cristiano, hablan de drogas, de sexo, de narcotráfico, hablan de cualquier cosa. La gente no tiene corazón para incomodar a un cristiano. Y los cristianos somos muy prudentes. ¿No? ¿Cómo le voy a hablar de Dios? Capaz si se enoja, pues que se enoje. Incomódelos. ¿Sabes qué decían de los discípulos de Jesús cuando llegaban a un lugar? Ahí llegaron estos. A donde llegan, trastornan todo. Vámonos. Les decían los Yodex. Desbarataban todas las bolas de ahí. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y eso el diablo lo sabe, que tú y yo somos hijos de luz. ¿Y cómo nos calla? Diciendo, no confieses tu pecado, no pasa nada, Dios no se dio cuenta y ay, cárgalo, tú eres maduro y te está atando y no te das cuenta. Pero no tienes libertad para hablar. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia. Hay una historia en Nehemías 13 donde hombres de la tribu de Israel se casaron con mujeres ajenas a Israel, tuvieron hijos y los hijos tenían mucho problema para hablar la lengua hebrea por causa de que eran hijos de hebreos, hijos de mujeres no hebreas, y tenían mucho problema con su lenguaje. En aquel tiempo no era bien visto que un judío se casara con una mujer no judía. Pero bueno, hay ligaduras en la lengua. ¿Te cuesta trabajo predicar la palabra de Dios? ¿Te cuesta trabajo hablar? ¿Te cuesta trabajo orar, adorar y cumplir el propósito para lo cual fuiste enviado? ¿Te está costando mucho trabajo? Yo recuerdo allá en la iglesia donde nacimos, había una persona que pues predicaba la palabra y Dios lo usaba, pero tenía un problema, no podía adorar a Dios. Se distraía mucho en la alabanza. Y estaba con los ojos cerrados y oía que abrían la puerta, que alguien llegaba y luego volteaba. Estaba muy distraída esa persona.
Y yo un día le dije, hermano, veo que batallas mucho para entrar a la presencia. Y me dijo, hay algo que no me deja. Y nos pusimos a platicar y oramos y Dios lo liberó. Ahora, si eres sugiero anfitrión, no cierren los ojos, ojo y chícharo. Los que están sirviendo tienen que estar alerta, ¿no? Por eso se turnan los grupos de anfitriones. Ahora, estar sirviendo de anfitrión no significa que no recibas. Jesús dijo que es mayor el que sirve que el que está a la mesa. Amén, amén. ¿Tienes alguna atadura en tu lengua? Éfata, ábrete en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús al tartamudo, al sordo? Éfata, te abres en el nombre de Jesús. Se suelta la lengua para predicar la palabra, para orar en tiempo y forma, cantidad y calidad. Se suelta la lengua para adorar a Dios. Se suelta la lengua para alabar a Dios. Se suelta la lengua para predicar el evangelio. En el nombre de Jesús. Éfata, dijo Jesús. En el nombre de Jesús. Moisés era tartamudo. Batallaba. Moisés, el libertador, el líder del pueblo de Israel. Dice la Biblia que era torpe de lengua. Y dicen los expertos que era porque él no hablaba bien la lengua de los hebreos. Porque nació hebreo, pero lo crearon los egipcios. Tenía mucho problema para hablar. Era como el Spanglish. ¿Cómo se dice allá, Fer? Spanglish. ¿Verdad? Y de repente hablas en español, en totonaca y luego en inglés. Y hay mucho problema para hablar. Un día alguien me corrigió allá en Guasave. No se dice Walmart, me dijo, se dice Walmart. Pues aquí en Guasave es en que la Walmart. Vamos para en que la Walmart. No se dice Home Depot. ¿Cómo se dice? Home Depot. Ay, ya le. Pues aquí es Home Depot. ¿Para qué tanto brinco? No se dice Sam's Club. ¿Cómo se dice? Sam's Club. Vámonos, recio. No batalle con eso. Mira, Moisés tenía problemas para hablar su propia lengua. ¿Y qué hizo Dios? Le desató la lengua. Ándale, vaya. Ándale, vaya y hable y diga lo que le estoy diciendo. Hoy se van a desatar las lenguas mudas en el nombre de Jesús. Y las lenguas sueltas las vamos a atar. Amén, amén. Para que no se desaten de más. Entonces, después de que el Señor nos desate la ligadura de la lengua, pase la alabanza, por favor. Recordemos que es de vital importancia mi lengua para Dios. Porque en ella está la vida y la muerte. Dice Proverbios 18:21, creo. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y en todo lo que yo confiese, todo lo que yo hable, o es para bendición o es para maldición. Por eso el diablo trae ataduras. Y Jesús dijo, ¡hey! De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, porque no puedes alabar y adorar a Dios y con la misma lengua maldices a tu prójimo. No es bueno. Éfata, que se abra la lengua, que se desate la lengua de Dios en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Wow, deja de hablar engaño y comienza a hablar la verdad. Es que estoy muy enfermo, pastor. Sí, ya sé y Dios lo sabe. Ahora declara lo contrario. Es que nadie me quiere, pastor. Todos me odian. Pues no te comas el gusanito. Comienza a amar. Tú ora por los demás. Es que me está yendo muy mal en las finanzas. Ok, Dios lo sabe. Declara lo contrario. O no, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Esa es fe. Es que yo soy realista, pastor. Está bien que seas realista, pero no seas pesimista. Una cosa es ser realista, muy diferente, pesimista.
El realista sabe que está consciente de lo que está viviendo, pero tiene fe de que las cosas van a cambiar. Pero el realista que se la pasa, hable y hable y hable de su enfermedad. Es que la rabadilla, pastor. Es que la coyuntura. Es que. Ya, mira, tienen todas las enfermedades habidas y por haber. Y sale una nueva y dice, ya la tengo. Como si fueran cartitas de Yu-Gi-Oh! O de Pokémon. Ya la tengo. Nada más se la pasan hablando de su problema. ¿Cómo van a ser desatados si por su propia boca se está atando? Dice la Biblia, no te ates con los dichos de tu boca. ¿Qué dice ahí? Que tus labios no hablen engaño. Refrena tu lengua del mal. Refrena tu lengua del mal. La fe no tiene nada que ver con lo que tus ojos ven. La fe tiene que ver con lo que tus ojos quieren ver. ¿Quieres que te vaya bien mañana? Cambia tu manera de hablar. ¿Quieres que te vaya bien la semana que entra? Comienza a declarar lo que tus ojos quieren ver la semana que entra. Comienza a hablar las promesas de Dios. Vive la verdad, habla la verdad y la verdad te hará libre. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Hoy se desatan las lenguas que no alababan. Hoy se desata la lengua que no adoraba ni le daba gloria a Dios. Hoy toda ligadura en la lengua es desatada. Y para eso tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Confiésale al Señor tu pecado. Al Señor. Es entre tú y Él. Él ya lo sabe, pero necesitas confesárselo. Dice la Escritura, el que encubre su pecado y no lo habla, no lo confiesa, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ponte a cuentas con Dios y pon en manos de Él ese pecado oculto que no te deja orar, que no te deja adorar, que no te deja alabar a Dios, que no te deja hablarle a nadie de la palabra de Dios, pero necesitas hablarlo con Él. Tómate este tiempo. Hoy Dios dice que inspecciones tu proceder, que te apartes de los malos caminos. Y la Biblia dice, hablando entre vosotros con cantos, con himnos, con salmos, cantos espirituales. Ese es el corazón de Dios. Amén. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Y en la medida que confiesas eso al Señor, las ataduras, las ligaduras en tu lengua estarán cayendo en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Ponte a cuentas. Vamos, comienza a orar. Comienza a orar. Cada quien sabemos en qué área necesitamos libertad. Al Espíritu Santo. Sí, amén. Él está aquí hoy. Éfata, te abres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Incluso el Espíritu hoy entregará el don de lenguas. En el nombre de Jesús. Se desata el don de las lenguas. En el nombre de Jesús. Éfata. El nombre de Jesús. Vamos, habla con Dios. Habla con Dios. Tú inundas mi ser. Platica con Él. Él está aquí hoy. Para Él no hay nada oculto. Solo háblalo con Él. Sé humilde y háblalo con Él. Hay libertad. Solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revela. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Vamos, levanta tus manos y repite. Espíritu de Dios.
solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Vamos, vamos, el corazón humilde, el corazón contrito y humillado, Solo el a Señor ti no le echa fuera. clamaré. Deja que el Espíritu obre en tu Solo a vida. ti clamaré. Solo a ti clamaré, Señor. Abre tu boca y adórale. Abre tu boca. Te adoramos. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges con tu gracia. Cielo abierto inundándome, me Vamos. restauras. Hay libertad, hay En tu libertad, hay libertad. gloria, Hoy se caen las vendas. Se están cayendo las vendas. Oh, en el nombre de Jesús. Se están cayendo las vendas. Me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria. Ahora. Hay libertad. Efata en el nombre de Jesús. Oh, el Espíritu dice, hoy se rompe toda ligadura, toda atadura. Tu El Personas- Espíritu de Dios. Personas que Dios le dio el talento de la voz para cantar, para adorar, para alabar. Pero había estado atado tu lengua por temor, por angustia, por acusación, por culpa. Pero dice el Señor, yo te llamé a ser mi adorador, mi adoradora, mi salmista. Yo te elegí, dice el Señor. Yo te di el talento y volveré a pedir cuentas por mis talentos. Hoy se desata la lengua de los adoradores, de las adoradoras, de los levitas que habían tenido su lengua atada. Hoy se desata en el nombre de Jesús. Hoy se desata. Personas que les costaba mucho trabajo orar en casa. No batallaban para orar en público, en la iglesia, en otro lugar, pero batallabas para orar en tu casa. El Señor está desatando ligaduras. Dice el Señor, haz de tu casa una casa de luz. Dice el Señor, haz de tu casa un aposento, una cámara oculta. Rompe toda ligadura de tiniebla, dice el Señor, porque el diablo te quiere tener mudo, callado. Y hoy se está rompiendo toda ligadura en la lengua. Éfata, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Personas que batallaban para hablar mi palabra, hoy se desata la lengua. Hoy se desata toda ligadura. Sé libre, te abres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Personas que habían estado encorvadas con una enfermedad, con una atadura material. Oh, están cayendo las vendas. Están cayendo las vendas.
Están cayendo las ligaduras. La unción del Espíritu Santo pudre todo yugo, pudre toda ligadura. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, abre tu boca, suelta tu lengua, adórame, dice el Señor. Alaba mi nombre, adórame, dice el Señor, porque yo habito en la alabanza de mi pueblo. Abre tu lengua, Efata, ahora se abre, hay un río, en tu gloria, Efata, Espíritu Santo, Efata, Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que consume, me consume en tu presencia. Hay libertad. Hoy se rompe toda ligadura. Espíritu Santo, levántate y anda. Enderezate. En tu gloria, por tu gloria, agua viva fluye en mi ser, me sumerges con tu gracia, cielo abierto, inundándome. Se abre. Restauras en tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego, me consume en tu presencia, a ti me rindo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu del Señor está aquí para dar libertad a los cautivos, sanidad a los oprimidos, para abrir la lengua de los mudos, los oídos de los sordos, los ojos de los ciegos. El Espíritu está aquí hoy. Yo veo una visión profética. Veo un grupo de alabanza, de adoradores, de 10, 15 músicos, levitas, coros. Veo un grupo grande de alabanza, de corazones que adoran en espíritu y en verdad. Y dice el Señor, José, Ángel, Aimé y todos los que participan en la alabanza, todo lo grande comienza con algo pequeño. No menosprecien las pequeñeces del Señor. Comiencen a soñar mi sueño, dice el Señor, porque yo tengo algo glorioso para Navojoa. Y ustedes son parte de eso. Ustedes son parte de eso. Son parte de un grupo grande. 10, 15, 20 músicos, adoradores, coros, equipo de producción, haciendo evangelismo en las plazas públicas, proclamando mi reino, dice el Señor. Porque hoy toda ligadura está cayendo, dice el Señor, porque el grupo más grande de adoradores está ahorita sentado en una silla y yo lo estoy levantando, dice el Señor. Está encorvado, pero yo lo estoy levantando. Está encorvado, pero yo lo estoy levantando. Están mudos, pero yo digo, Éfata, te abres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Éfata, en el nombre de Jesús. Sé abierto, sé libre. Enderézate ahora, dice el Señor. Enderézate. No dejes que el diablo te venza.
No le des lugar al diablo, dice el Señor. No le des lugar. No es tu fuerza, es mi fuerza. Ya no digas mi enfermedad, no es tu enfermedad. La enfermedad viene del enemigo. No te apropies de lo que no es tuyo, dice el Señor. Ya no digas mi problema. No es tu problema, es mi problema. Y lo vamos a enfrentar juntos, dice el Señor. Ya no digas mi escasez, mi pobreza, mi limitación. No, dice el Señor, no te apropies de lo que no es tuyo, de lo que no te he enviado, dice el Señor. Efata, abre hoy tu lengua, abre hoy tu boca y empieza a hablar vida y no muerte, salud y no enfermedad, prosperidad y no escasez, dice el Señor. Oh, las vendas están cayendo, las vendas están cayendo. Hombres no podían ser cariñosos verbalmente con sus esposas. Hoy, Efata, se abre la lengua, las ataduras de esos hombres casados que les costaba mucho trabajo darle una palabra de cariño a su esposa. Padres, mamá, papá, que tenían su lengua atada y no podían darle una palabra de ánimo, de cariño a sus hijos. Hoy se desata toda ligadura. Hijos que batallaban para honrar verbalmente a sus padres, para decir mamá te amo, para decir papá te admiro. Hoy se desata esa lengua, esa atadura, ese engaño que el diablo había traído por muchas generaciones. Éfata, hoy se abre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Apártate, dice el Señor. Solamente confiesa y apártate recibirás misericordia. Dice el Padre, dame gloria y confiésame. Así como Josué le dijo a Acán, dale gloria al Señor y dime lo que hiciste. Así el Señor te dice, adórame, alábame y confiésame tu pecado, dice el Señor. Porque mi anhelo es hacerte libre hoy, es quitar toda venda, toda atadura, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Abierto, inundándome, me restauras en tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia. Cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Por tu gloria, Dios. En tu gloria. Te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, ven como fuego, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Vamos a declarar esto una última vez. Espíritu de Dios, como lluvia ven.
amor, tú inundas mi ser, Espíritu de